Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 31 de marzo, último día de este mes interminable. Y mucho sucediendo en un lunes negro, famoso lunes negro en los mercados. Toto Caputo que trata de explicar pero nadie le cree, que no va a devaluar, que la plata del fondo va a llegar, que va a ser un montón, que va a servir para simplemente ser felices y que esta vez es distinto y demás. Pero también arranca abril con aumentos, con una inflación que todo indica, la de marzo va a venir por encima de la de febrero, dice el gobierno y Caputo entre ellos, que es por el ruido político, porque... Bueno, viste cómo es, la política empieza a opinar de cosas y entonces la inflación aumenta. Sí. Yo pensé que era, según mi ley, un fenómeno estrictamente monetario, pero se ve que si la política se mueve... Sí, y... Si alguien dice algo que no está bien, eso te hace caer todo, los mercados, todo. Pero lo cierto es que se vienen aumentos en naftas y combustibles, prepagas, colectivos, en colegios privados. Se está moviendo, se está moviendo también el precio de los alimentos. Los huevos, ¿viste lo caro que están los huevos? No. Sí. ¿Qué hicieron con los huevos? Rarísimo. De repente un maple de huevo, qué sé yo. Pero en menos de un mes, 2 lucas en medio de un mes. De 7 lucas está un maple de huevo. Depende siempre el barrio, sí, obvio. Dónde lo comprás, qué sé yo, si es supermercado, si es verdulería, lo que sea. Pero se nota. ¿Pero te acordás que el otro día me quisieron cobrar 9 lucas el maple de huevo? Pará. Yo sé que los huevos están caros, pero vos lo tuyo ya me lo está. A la vuelta de casa está 6.500, yo siempre pensé que era caro, pero voy a ir a comprarlo entonces. Hasta hace poco se conseguía capaz un maple de huevo por 4 y pico, 5. Sí, 5. Depende del barrio, obviamente. Pero no sé qué, de repente están caros los huevos, pero no solo los huevos, la carne, los alimentos. Bueno, chicos. el pollo, todo lo que es pollo subió muchísimo también. Pollo, todo lo que es también, lácteos, mantecas y demás. Así que, mientras tanto, el gobierno celebra que la pobreza baja. Es curioso también el fenómeno que se da, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Así como te aumentan los precios de los alimentos, también la pobreza baja, digamos todo. Ese es el relato un poco del gobierno, porque hoy además se va a conocer el dato de pobreza del segundo semestre de 2024. Por lo tanto, en cuánto quedó la pobreza en el primer año de Milei. Vamos a hablar de eso también. Pila de despidos en el Estado por estas horas. Y, por supuesto, la situación judicial de Cristina, ¿no? La presentación hoy ante la Corte Suprema, la conferencia de prensa de su abogado, Beraldi, en la sede del PJ, y la conversación, esto de, che, Cristina, ¿bancana o no bancana? ¿Viste? Hoy Beraldi dijo, no, de ninguna manera, no están dadas las condiciones para eso, etcétera, etcétera. Pero viste que es parte de la conversación, ¿no? Si Cristina va presa o no. Hoy la defensa de Cristina le pidió a la Corte que revierta su condena y recusó al juez García Mansilla. Todo eso, mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir, porque los mercados tiemblan y están complicando más al gobierno de Milei. A esta hora, famoso lunes negro, salta el riesgo país por encima de los 860 puntos, las acciones argentinas se están hundiendo. Los mercados globales abrieron este lunes en rojo. Para colmo, ¿no? Porque eso sí, es global. Hay anuncios de, bueno, todo lo que tiene que ver con los planes que tiene Trump para Estados Unidos, por lo tanto, para el mundo, tiene un impacto en el resto de la Tierra. Eso es así. Y bueno, lo que anunció Donald Trump, que el 2 de abril va a anunciar nuevos aranceles a diferentes países, ¿no? Ori sigue con su guerra comercial. Sí, los aranceles recíprocos, ¿no? Claro. Ese día de la liberación, como él lo llama. Día de la liberación, qué yanqui todo, qué yanqui todo. Decime que van a transmitir, ¿no? Una especie de Liberation Day, ¿no? Con muchas banderitas. Sí, banderitas. Star Wars, pero el mundo un extraterrestre no que está baja. haciendo. Yo me desperté a 4:30 de la mañana, como hago habitualmente, y vi cosas de Olaf Scholz y de... O sea, no está bien la cosa, Ah, vos te levantaste temprano y me pongo a ver cómo el mundo va hacia el desastre. A esa hora hay noticias del mundo, chicos. Claro, Entonces total. me pongo a leer a ver qué pasa en Alemania. Claro. Bueno, no son buenas noticias las que en general vienen de distintas partes del mundo, pero el impacto que tiene una economía como la de Argentina y la de un gobierno totalmente subordinado a lo que mande Trump, bueno, tiene un impacto local. Sobre todo mientras Caputo dice que está todo bien, tranquilo, no pasa nada, esta vez es en serio. En medio de este escenario de incertidumbre, Caputo volvió a defender su plan económico. A desfondear su plan económico. Ahora, cuando vos tenés, sinceramente, digo, vos podés saber un montón de economía, o no importa. Si vos tenés un ministro de Economía cada 24 horas defendiendo su plan económico, permitime sospechar que tal vez ese plan económico no esté tan firme. Sí. ¿No? Si estás todo el tiempo, no, quédate tranquilo, y yo me pongo nervioso. Sí. No es que me quedo tranquilo, ¿no? Sí.
tanto aclarar, tanto explicar. Anoche con Majul no había caso, no había forma. Y eso que fue grabada, y eso que lo intentaron, no había forma. Hoy a la mañana en Twitter, ahí contestándole a Antonio Laje, que se quejaba por las tapas de Clarín y La Nación. Cuando te la pasas todo el tiempo explicando que tu plan es extraordinario, pero no dejas de explicarlo, y tal vez no es tan extraordinario, ¿no? Y encima cada vez que explicás, todos los números parecen indicar que no te creen. No, pero además, viste, cuando, por ejemplo, el tema de evaluación. Todo el tiempo, no, de ninguna manera. No vamos a devaluar, no va a haber cimbronazo. No. Y que, viste, tanto tenés que aclararlo. Sí. Si estás tan seguro, la cosa sucede y transcurre. Lo que pasa que punto, ya, ¿no? ya a esta altura, y esto lo digo en serio, no sabemos si realmente es impericia o si, bueno, directamente es que se la quieren poner de sombrero. La verdad que uno intenta pensar que no es que quieren no se la quieren chocarla poner, de frente. claro. Y sí, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. No, lo que Ahora, claramente sí, está haciendo, vos ves un Caputo ahí haciendo tiempo, ¿no? Aguantando, Claro, haciendo tiempo, tratando de pero- resistir, quemando reserva como loco. Y diciendo permanentemente que ellos ya hicieron todo lo que el FMI pedía con anticipación y que por eso van a pedir más guita. Bueno, capaz que Claro. no es eso solo lo que está mirando el Fondo Monetario y ellos lo saben que no miran solo eso. Claro. Es como subirte a un taxi cada 3 cuadras, el taxista te diga, quédate tranquilo que no va a explotar el taxi. Sí. ¿Cómo? El auto se va moviendo, se tambalea para todos lados y el tachero te dice, quédate tranquilo que vamos a llegar, que vamos a Sí, llegar. Y vos decís, oh. no, capaz que me bajo acá. Sí. Déjame. Tema que no tenés dónde bajarte cuando vivís de pesos y todo lo demás, ¿no? Bueno, anoche una vez más, Caputo, sobre la negociación con el Fondo Monetario y la tensión cambiaria, dijo que no hay ninguna posibilidad de cimbronazo con el dólar. A ver. O sea, había subido 200%. Acá subió 15% en 10 A ver, meses. usted lo que me quiere decir es que el dólar en la Argentina no se va a disparar y no va a haber una devaluación brusca y desordenada. De ninguna manera. Ok. Y me está diciendo... De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Mirá que... esa está... Mirá, yo no voy a hacer light to me, ¿no? No me gusta tampoco el análisis político de gestos, pero de ninguna manera de Caputo, agachando la cabeza, mirando para abajo, mientras agarra el vaso de agua como diciendo, no. No es muy convincente. Vos decís, por que lo menos digas. decímelo mirando a cámara. Claro. Sos el ministro de Economía, ¿no? ¿Viste? Así medio No, como de costado, sí. sin mirar, mira para abajo, agarra el vasito de agua. No, de ninguna manera, quédate tranquilo. No, el análisis Me está chamullando. o sea, hagamos el análisis falopa porque la Hagámoslo, verdad que, hagámoslo. escucha. Sí. Cuando viste que ahora todo el mundo está poniendo exactamente lo mismo que decía en 2017, Sí, cada sí, puto, y en ese momento incluso hablaba más de corrido. Ahora no hay forma de que no tartamudee, no se Sí, trabe, sí. no se trabe, si bueno, ya está. Che. Ah, bueno, evidentemente al gobierno no le creen los que le tienen que creer. No importa al gobierno si le creemos Sí, nosotros o no. No, porque no tenemos nada. No le creen a Caputo, no le creen a Milei, no le creen a nadie. Sale- A Majul tampoco, porque Majul tampoco quedó conforme. Entonces después de que terminó la nota dijo 2 veces que no va a haber devaluación y después dijo que va a bajar incluso el dólar. 2 veces dijo por la duda, porque como no, Qué fuerte, ¿no? no quedó conforme con Caputo, se ve que lo dijo él. Hay que jugársela, ¿no? Para decirle a tu audiencia, Sí. el dólar va a bajar, no va a haber devaluación bajo ningún punto de vista. Qué sé yo, ni te piden Yo tanto, me quedé ¿no? con esa Ni sensación. te piden tanto, pero bueno, en fin. Por otro lado, Caputo explica, ¿no? Es como que mientras tanto sigue explicando y nadie le cree, y eso ya habla mucho del plan económico. Cuando vos tenés un ministro de Economía permanentemente explicando, es porque algo no está funcionando como se supone que debería. Mientras tanto, la mayoría de los indicadores financieros arrancaron la semana con números negativos. Bueno, a causa, en principio, acá, locales, de las dudas por el postergado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, también es parte del clima internacional. Sube el riesgo país de la Argentina, pero además un incremento significativo, 62 puntos, ya está arriba del 860. Aumento se produce en un contexto económico, como decíamos, marcado en general por la incertidumbre, por la volatilidad de los mercados internacionales. Eso le pega a las acciones argentinas en Wall Street, en la bolsa local. Y todo además pega después acá en la Argentina, ya lo estamos viendo y ahora vamos a hablar de precios. Caputo dice que hay algunos que especulan, que se cubren y qué sé yo, pero ya empieza a suceder. Y no porque lo digan los economistas en la tele o porque alguien lo diga en Twitter. La Argentina está... Los que ponen precios en la Argentina, desde un kiosquero hasta Paolo Roca, están curados de espanto cuando ven estos movimientos. Y entonces empiezan a decir, che, mira, yo calculo que de acá a 2 meses el dólar va a estar a tanto, no le creo al gobierno que no va a devaluar, y empiezan a poner precios ahora en base a cuánto creen que va a estar el dólar. Eso ya se está viendo. Ahora, mientras tanto, el club de la DEVA, los que quieren que todo explote por los aires, porque etcétera, etcétera, no son necesariamente los Cuca, los zurdos, los Peruca y toda esta cosa, ¿no? Fíjense si no, esta mañana, Mauricio Macri, tempranito a la mañana, en Radio Mitre con Feynman,
salió a presionar también de alguna forma y dijo que esto se arregla de dos formas. O con baja de impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Otro tipo de cambio es devaluación. Y al mismo tiempo dice, bajar impuestos no podés, por lo tanto, a ver, escúchalo. ¿Usted cree que el dólar está atrasado? Yo diría que el presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que la Argentina crezca en sus exportaciones. Y las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla pagando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Yo creo que cuando uno dice, no, vamos a bajar impuestos, sí, el tema es que hoy la falta de digamos, como digamos, superávit fiscal más cómodo hace que todavía no puedan bajar los impuestos, con lo cual estamos trabados, porque con estos impuestos es muy difícil producir, crecer en la Argentina, ¿no? Estamos rankeados entre los países con los impuestos más altos del mundo, y empieza de abajo hacia arriba, tasas municipales que se cobran sobre el combustible, sobre lo que vende una empresa, cuando tiene que cobrar, sobre los metros cuadrados que ocupa la empresa en el distrito, porque es bueno tener todas las empresas en tu distrito que producen alto contenido, que producen tecnología avanzada, pero por eso no los puedes castigar cobrándole sobre la venta, ¿no? Tienes que cobrarle el servicio que le das porque ocupan. Bueno, ahí está, un poco más avanzada. largo, pero en definitiva lo que está diciendo Macri es o bajás impuestos o movés el tipo de cambio. Y bajar impuestos en este momento no podés. Por lo tanto, Evalúa. sí, ¿no? Salvo que Macri sea del club del helicóptero, de la DEVA y no sé cuánto más allá de las tensiones que evidentemente están por estas horas, especialmente por la disputa del territorio porteño sucediendo entre el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? Están moviendo. Hay jugadores de peso en serio que mueven. Y eso es lo que viene sucediendo con algunos como Melconian, ¿no? Que en los últimos días además viene advirtiendo que el gobierno con reservas negativas está quemando la plata de los ahorristas. Y que todo transcurre con demasiada tranquilidad mientras tanto, ¿no? Eso empieza obviamente a generar ruidos, empieza a generar tensión, empieza a generar movimientos. El tema es que el gobierno no cuenta con las herramientas, evidentemente por estos días, para bancar esas críticas. ¿Por qué? Porque no tiene los dólares necesarios. Claro, eso está clarísimo. Melconian dice que se están agarrando la guita que están en los plazos fijos en dólares, por Es lo que ejemplo. dice Melconian. Bueno, Exactamente lo que dice Melconian. Es un poco lo que quiere decir la Que el Banco reserva Central está negativa. vendiendo dólares que no son suyos, que está el central con reserva negativa, que están quemando los encajes para sostener el dólar. Lo que pasa es que, bueno, asegurar eso también tiene sus complicaciones, sobre todo hacerlo desde los medios y demás, porque, claro. porque bueno, viste, empezás a generar también una psicosis. especulación, una psicosis, la gente, ¿viste? Empieza a decir, che, entonces ¿dónde está la mía? Y qué sé yo, y eso ya lo vimos en la historia argentina. Ahora, salvo que Melconian, Macri y demás sean del club del helicóptero, de la DEVA y todo eso que se quejan permanentemente los libertarios en Twitter, no se explica si no, qué es lo que están diciendo por estas horas. Lo que es cierto es que al gobierno no le están creyendo y necesita con urgencia que el Fondo Monetario Internacional se apure para enchufarle un respirador artificial otra vez a un modelo de ajuste que no alcanza, de timba que termina liquidándose los dólares que entraron, por ejemplo, por el blanqueo. Es como un modelo económico que se muerde la cola todo el tiempo, ¿no? Gira en círculo. Y que además de a poco nos va comiendo el salario de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Sí, claro. Porque la inflación sigue a un ritmo subiendo y las paritarias al 1%. Exactamente, pero bueno, veremos cómo siguen estos días. Por supuesto, hay como una sensación de que cada día cuenta para el gobierno, y así lo demuestra el propio Caputo, ¿no? Cada 48 horas sale en la tele a explicar que las cosas van bárbaro. Bueno, mientras tanto, cambiamos de tema. ¿Qué pasa con Cristina y la causa vialidad? Hoy la defensa de Cristina le pidió a la Corte que revierta su condena y también recusaron al juez Manuel García Mansilla. La defensa de la expresidenta presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para que se revise la sentencia a 6 años de prisión. En paralelo, el fiscal Mario Villar va a solicitar un incremento de la pena a 12 años, es decir, van por más incluso. Y Cristina presentó, y lo publicó en sus redes sociales, un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia y recusa a García Mansilla básicamente porque, bueno, por un lado porque fue nombrado por decreto sin respetar la Constitución y demás, pero después porque es el propio Milei que hace algunos días, en una entrevista, fue en esa entrevista con Majul y Kavak,
Sí. Dijo por lo menos 3 veces en esa nota que Sí. Cristina va a ir presa, que se prepare la presidiaria, ¿no? Entonces, Sí, más también, cada vez que lo decía 2 veces. Cristina va a ir presa. Sí. Cristina va a ir presa. entonces Cristina lo que destaca hoy en su comunicado en Twitter es: eso parece una orden desesperada para que eso suceda, ¿no? Claro. Sobre todo si uno de los jueces de la Corte que tiene que decidir sobre el futuro de Cristina fue nombrado a dedo y por decreto por el presidente que está diciendo esas cosas en los medios. Y por eso cambia- la recusación a Mansilla, ¿no? Cambiaste de tema, pero hay algo que da una onda muy 2018 todo esto. Digamos, La también, persecución a Cristina mientras hay movimientos con el dólar y, y negociaciones con el fondo. todo Sí, eso, sí. digamos, como una solución macrista para un problema libertario. Sí, como si meter en cana a Cristina fuera a solucionar los problemas financieros que tiene, ¿no? El Sí. modelo económico de Milei. Más allá de si después, no, veremos qué sucede, hasta dónde la Corte de verdad quiere jugar ese partido, hasta dónde en serio la Corte pretende rechazar el recurso que ha presentado Cristina y que la sentencia en todo caso quede firme y que por lo tanto Cristina deba ir presa, o por lo menos en prisión domiciliaria porque tiene más de 70 años. Hoy habló Veraldi, dijo que no están dadas las condiciones, que no va a suceder. El abogado de Cristina apuntó también contra los dichos de Milei y aseguró que García Mansilla no puede intervenir en este proceso, en esta decisión, justamente por imparcialidad. A ver. Y tras cartón sobreviene otro problema de envergadura política institucional todavía, digamos, más seria, y es que en un debate que el presidente Milei establece con la doctora Fernández de Kirchner, el presidente directamente, más allá de las cuestiones que se puedan discutir sobre si el precio del dólar es de una manera o si el Fondo Monetario Internacional debe o no comportarse de tal otra, introduce en la discusión la existencia de esta causa vialidad y reclama o dice o manifiesta, como ustedes quieran interpretarlo, que Cristina va presa. Bueno, esta es una manifestación extraordinariamente grave y desde nuestra perspectiva por lo menos significa una intromisión o puede significar una intromisión dentro de lo que es el manejo de causas judiciales, que el presidente tiene expresamente prohibido por disposiciones que están en la Constitución. Y frente a esto, el problema que se presenta es que ahora este juez que se designó en comisión, que no tiene estabilidad, es el que tiene que resolver este planteo. Es decir, si este recurso de queja procede o no. Con lo cual se encuentra severamente minada su imparcialidad frente al caso. Y como si esto fuera poco, es un hecho público y notorio también que el Partido Justicialista, a través de sus senadores, se va a oponer a que progrese el pliego en el Senado de la Nación. Con lo cual estamos frente a un panorama que inequívocamente determina que este juez no pueda continuar, o por lo menos no pueda intervenir en este proceso. Bueno, eso fue esta mañana temprano, después del tuit de Cristina. Veraldi, en la sede del Partido Justicialista, acá en la calle Mateu, dando esta conferencia de prensa, dijo también que Cristina nunca tiene miedo. Esto fue hace instantes, con la ratificación del escrito que había presentado Cristina en su cuenta de Twitter. A ver, ¿qué más dijo Veraldi? Y respecto de la pregunta de si Cristina teme ir presa, mire, por lo que la conozco en estos 10 años que la asesoro, Cristina nunca tiene miedo. Cristina está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, a la gente que representa y sabe por qué este proceso existe. Y este proceso existe no porque haya cometido un delito, sino porque justamente ha hecho muchas reformas que hay gente que obviamente no le perdona. Bien, ahí está, Veraldi entonces, el abogado de Cristina. Queda ahí, ¿no? Están quienes están muy seguros que de ninguna manera la Corte va a jugar para que Cristina termine en cana, y están quienes dicen, ¿y por qué no? ¿No? Si por cómo están las cosas y por las cosas que además viene diciendo Milei, ¿no? Más allá de la voluntad o no que tenga Milei, que un presidente esté en un medio de comunicación diciendo la presidiaria va a ir en cana, está nerviosa porque es chorra y porque va a ir presa, va a decir, se caga trompadas esto con cualquier tipo de tradición al menos, porque algunos, qué sé yo, presidentes en el pasado que te operan
causas judiciales. Sí, pero por lo Las menos cosas sanas. más solapadamente. Agarrar un medio de comunicación y decir, no, porque va a ir presa. Sí, Decir, che, pará, es un bueno, montón, pará. ¿no? Sí. Sobre todo cuando venís de nombrar un juez en la corte por decreto, que tiene que resolver sobre eso, ¿no? Sí. Es ahí lo que apunta la defensa de Cristina, ¿no? Confío en que la Corte va a atender la institucionalidad, no tanto porque la Corte defienda la institucionalidad, porque sino porque está en un momento medio no de tanto poder, Milei, me parece. Entonces, Veremos. Bien, mientras tanto termina marzo y arranca abril con aumentos, llega con nuevos aumentos que van a impactar en el bolsillo y que podrían tener efectos sobre la medición de la inflación que tanto controla el gobierno como su principal logro económico y político hasta ahora. Aumentos en combustibles, prepagas, servicios y transporte, son apenas algunas de las subas que se vienen a partir de este martes y los aumentos que ya estamos viendo todos en los alimentos de primera necesidad. Pero naftas y combustibles se viene a partir de este martes, 1 de abril, un nuevo aumento en el precio de las naftas, que de acuerdo a estimaciones privadas sería del 2%, vamos a ver de cuánto es finalmente. Desde diciembre que las petroleras vienen aplicando incrementos mensuales. Después las prepagas, otra vez, las principales empresas de medicina prepaga adelantaron que en abril van a aumentar sus cuotas, según la empresa, pero alrededor del 3%, algunas un poco menos. También otro sector que aplica subas mensuales. Y los colectivos, a partir de este martes, los boletos de la línea de colectivos que recorren el conurbano bonaerense van a tener una suba del 4,2%. Mismo porcentaje se va a aplicar a las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto impacta de lleno en el costo fijo de la movilidad de los trabajadores, ¿no? En definitiva, te aumenta todo y no se van a incrementar de todas formas las tarifas de las líneas que recorren el AMBA de jurisdicción nacional. Y también los colegios privados en la provincia de Buenos Aires aumentan un 3%, las cuotas a partir del próximo mes. En fin, y lo que está aumentando también es la comida, ¿no? Todo esto lo vemos, es parte de nuestra vida más cotidiana, como hasta ahora, más o menos los últimos meses, había como una... No bajaban los precios, pero había como... Vos decís, bueno, por lo menos voy a comprar un paquete de yerba hoy. Y voy la semana que viene, Sí. y más o menos un paquete de yerba sale lo mismo. Más allá de algunos movimientos. Y muchas ofertas, eso hay que decirlo sí, también, claro. y que uno va buscando eso también. Ofertas, tarjetas de tal Sí, fecha, tal día, tal fecha, tal otra, claro, etcétera. sí, descuentos con tal Pero se empezó a billetera. mover, ¿eh? Se empezó a mover. La inflación, todo indica que la inflación de marzo viene más alta que la de febrero. Y mira, están aumentando también los precios de la comida y lo cuenta Fernando Sabor, vicepresidente de la Federación de Almaceneros, en un móvil de Telefe esta mañana, ahí con Roberto Funes Ugarte en el programa de Georgina Barbarroja. A ver. Aceite. ¿Y aceite de cuánto? Entre un 8 y un 10% estuvo. Entre un 8 y un 10% me dice Fernando. ¿Qué más subiste? Tema huevos, digamos, fue una cosa tremenda porque... ¿Cuánto subiste los huevos? ¿De cuánto a cuánto? El cajón de huevos lo estábamos pagando hace 20 días atrás 55.000 pesos. Ay, Dios mío. Y hoy cuesta 80.000. 30 lucas lo subiste. ¿Por qué aumentó yo tanto lo los compré a huevos? ese precio. Te estoy hablando precio-costo. Yo lo pago 55, ahora lo pago 80.000. ¿Y vos a cuánto se lo vendes a la gente? Para la aclaración, un cajón de huevos son 12 maples, ¿está bien? Bueno, Sí. ese cajón de huevos lo estábamos pagando 55.000 pesos, ahora Pero te 80. subieron un 30%. Más ¿Por de un qué? 30%. Dime una cosa, ¿y a la gente cuánto le sube? Exactamente Lo igual, mismo. o sea, yo Lo mismo. hoy un maple de huevo lo tengo que vender en 8.000 pesos. Bueno, ¿Por me qué? dijo Georgina, me dice- ¿Por qué? Pero es que yo voy y lo compro más caro, Robertito, imagínate. Pero yo Sí, te sí. entiendo. Pero cuando vos vas y lo pagás más caro, ¿por qué le decís al hombre que...? Es que nunca te van a dar... ¿No le preguntás por qué me lo subiste? Pero nunca te dan una explicación. Pero algo te tienen que contar. Nunca te dan una explicación, nunca te lo dan, igual que cuando vas a un mayorista. Vos agarrás una carreta a cargar la mercadería hasta el precio, ¿y a quién le vas a preguntar? ¿No reclamás, vos no preguntás? Es que no, por más que preguntes, nadie te da una explicación. Igual es por Fíjate eso vos lo de que pasó la con guía lácteos. avial. Este mes 2,9. Vamos ahora, si no... Lo que es el tema lácteos, aumentó un 2,9 en abril, pero no te olvides que aumentó un 2,5 más un 2,5 más un 2%, o sea que desde enero a abril tenemos un 10% de Yo aumento. tenía entendido que lo iba a subir más, o sea, que la Bueno, ahí inflación se está, había tenido que Fernando subir. Sabor es el vicepresidente de la Federación de Almaceneros y explicando en la cantidad de rubros que ustedes escucharon, ¿no? Aceites, lácteos, huevos, y, bueno, el precio de la carne ya lo venimos viendo desde fines del año pasado, de cómo va aumentando, ¿no? Permanentemente. Y al cierre de marzo, las consultoras privadas esperan que la inflación se haya acelerado en el mes debido a estas importantes subas en los alimentos, en las tarifas de transporte, en rubros estacionales como la educación. Hay una nota hoy de Javier Slucki en El Destape que cuenta ahí, según un relevamiento que hizo entre los privados, que la suba de precios de marzo fue
para las distintas consultoras de 2,5% para Analítica, de entre el 2,6 y 2,7% para LSG, para P4Q, que es la de Álvarez Agis, 2,7 también, 2,7 en Cava para Fiel, que proyecta también a nivel nacional un número similar. EcoGo también calculó la inflación mensual en 2,7%, pero estima que el INDEC va a medir a nivel nacional alrededor de un 3%, marzo. Esto confirma, en caso de que suceda, de confirmarse esta tendencia por parte del INDEC, que va a dar a conocer el próximo dato de inflación el 11 de abril, o sea, faltan algunos días. Se trataría ya del segundo mes consecutivo en el que se acelera la suba de precios luego de las bajas entre diciembre y enero, del 2,7 al 2,2. En febrero escaló al 2,4 y ya estaría más bien cerca del 3% para marzo también. Bueno, en fin, más allá de lo que diga el INDEC, algo que estamos notando todos también en nuestra vida cotidiana. Sí. Y las dudas sobre las mediciones del INDEC, ¿no? También los cuestionamientos que ya surgen desde hace rato, más allá de que yo siempre digo lo mismo, era la misma metodología con la que se medía la inflación durante por lo menos el último año de Massa, es la misma metodología que la que se mide desde el 2004. Está bien que del 2004 para acá cambió mucho la forma de consumo, etcétera, pero los datos de inflación de INDEC tienen impacto también, y ahora vamos a eso, a otro dato que vamos a conocer esta tarde, que es el dato de pobreza. En el gobierno ya están celebrando de antemano los datos de pobreza. Hoy se va a conocer cómo terminó el 2024, es decir, cómo termina el primer año de gobierno de Milei y si bajó o no la cifra en comparación con diciembre de 2023. Hay una nota de Natalie Rizzo en el diario AR que dice que lo salió a festejar el gobierno con datos preliminares a fines del 2024 y lo remarca el Fondo Monetario cuando menciona los éxitos del programa económico. Este lunes el INDEC va a difundir los datos de pobreza del segundo semestre del año que mostrarían, según estimaciones privadas, una baja respecto del 2023. Ahora, sin embargo, no hay mucho para celebrar detrás de estas mejoras estadísticas que no responden a un incremento del poder adquisitivo, no responden a un incremento del empleo de calidad, sino a una limitación metodológica, dice la nota, que impide capturar el verdadero impacto del aumento de las tarifas, que es acá donde está el tema central, el aumento de las tarifas de los servicios públicos sobre la canasta básica. ¿Cómo se mide? Es ahí el principal cuestionamiento. Claro. El tema de tarifas, el impacto que tienen las tarifas en la medición del IPC del INDEC en comparación con las tarifas reguladas, subsidiadas y demás que había durante el gobierno anterior y los años anteriores. Sí, ¿no? Escuché hoy a la mañana con el programa de Jairo Strack, lo voy a decir, pero lo escuché que decía que también le cayó medio en una trampa con esto el gobierno, porque al no querer actualizar el índice, lo que pasó el año pasado, estuvo actualizando servicios y aumentando, lo que quedó para este año es lo que está aumentando los bienes, por eso no están pudiendo, están pisando las tarifas, incluso pusieron algunos aumentos, pero los está cagando que tienen una ponderación mayor de bienes y es lo que está haciendo subir ahora. Sí, después hay como siempre, una distancia entre la realidad y el relato oficial, ¿no? Más allá de que, por supuesto, los datos son los mismos datos y son datos para todos y es de eso donde uno también tiene una herramienta para que no sean sensaciones y percepciones, sino datos. Pero la pobreza, vamos a suponer que baja en los índices, pero en los comedores comunitarios, vos llamás, preguntás, los recorrés, hablás con esa gente y ya no solo tuvieron en el último tiempo que darle de comer a los pibes, sino empezar a darle de comer a los padres de esos niños. Y a muchísimos jubilados y jubiladas que vos hablás con cualquier mujer de un comedor y te dice, mirá, están viniendo mucho más jubilados que antes. ¿Y por qué? Porque fue el sector de la sociedad que especialmente más se empobreció en este primer año de Milei. Veremos qué dice hoy el dato oficial de pobreza, pero hay evidentemente una distancia, ¿no?, entre la situación social. Vos ves cada vez más gente viviendo en la calle, cada vez más gente yendo a los comedores, una situación de desesperación, de fragmentación, de ruptura del tejido social y mientras tanto datos oficiales del INDEC que te dicen que bajaron la pobreza. Ni hablar cuando Milei te dice sacamos 10 millones de personas de la pobreza en la Argentina en un año, que vos decís, bueno, ya directamente esto es contabilidad creativa, ¿no? Pero bueno, en fin, es parte de lo que se está discutiendo por estas horas. Veremos cuál es el dato en el día de hoy, mañana lo desarrollamos. Y mientras tanto también, hoy, 31, este lunes, hay vencimientos de 50.000 contratos de trabajadores estatales y hay versiones de que el gobierno lo va a aprovechar para hacer nuevos despidos masivos. Estamos muy atentos a esto. ATE está haciendo vigilias en los ministerios y con la posibilidad ahí también de tomar acciones
en caso de que se avance con los despidos. La mayor tensión está puesta en lo que suceda con quienes se desempeñan en la Secretaría de Trabajo, que depende de la superministra de Capital Humano, ese superministerio a cargo de Sandra Petovelo, que con la excusa de la auditoría ahí mandó a hacer también otra limpieza. Lo que circula es que Petovelo va a intentar hacer un recorte de personal del 50%, echando a 1.600 personas en el área que debe ocuparse, por ejemplo, de resolver conflictos laborales o de promover la creación de empleo, ¿no? Casualmente. También serían echados trabajadores de otros ministerios unificados, como Educación, de la Jefatura de Gabinete, de Vialidad, del INTA. Hay vigilias y hay permanencias también de los trabajadores de ATE en distintas dependencias del Estado, por la posibilidad de que hoy venzan 50.000 contratos de trabajadores estatales. Trabajadores estatales que han sido basureados, bastardeados, les hicieron rendir un examen que la mayoría, el 98% de los trabajadores del Estado aprobó, y sin embargo ahí están cada 2-3 meses con la soga al cuello viendo si les renuevan o no les renuevan los contratos. Bien, amigos, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Son realmente muy impactantes las imágenes que nos llegaron durante el fin de semana desde Turquía, donde varios cientos de miles de personas, más de 2 millones en la realidad, tomaron las calles de la ciudad de Estambul. La protesta fue en contra del gobierno de Recep Tayyip Erdogan y en rechazo en particular a la detención del alcalde de esa ciudad de Estambul, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, acusado de corrupción y terrorismo por las autoridades, mientras la oposición y los manifestantes denuncian en realidad un golpe de Estado por parte del actual presidente turco. El arresto fue el 19 de marzo, dio el puntapié a un movimiento de protestas que no para de crecer desde entonces, y eso pese a la represión, los arrestos también, que fueron más de 2.000 desde esa fecha, y el encarcelamiento de varios manifestantes. Muy impresionante la cantidad de gente en las calles. Impresionante. Tremendo. Bueno, se están peleando las cifras, varios cientos de miles, no cabe la menor duda, y muchísimo. la oposición que convocó a movilizarse, habla de más de 2 millones y no parece desacertado el número. Sí, muy impactante y va a seguir. Claro. Bueno, algún día le vamos a dedicar, ¿no? Una columna entera, porque vale la pena. De allí nos vamos a Estados Unidos, a ver cómo suena. Just hours ago, President Trump called me to tell me he is, quote, pissed off with Russia's President Putin. Se trata de Donald Trump, pero está hablando la periodista que tuvo una comunicación directa, una conversación telefónica con el presidente. Ella misma está contando, ¿no?, las declaraciones del presidente estadounidense. Después de Zelensky, le tengo que decir que le toca ahora a Vladimir Putin ser amonestado. Me gusta la palabra amonestado porque tiene un poco que ver con cómo se maneja Donald Trump, ¿no? Donald Trump, que suele estar más bien alineado, lo ha demostrado en varias oportunidades, con el Kremlin en contra, ¿no?, de Ucrania, pero esta vez repartió para todos. Amenazó con una suba de aranceles del 25 al 50% para todo el petróleo que salga de Rusia si Moscú no da señales de querer poner fin a la guerra. Está, bueno, presionando, ¿no?, para que lleguen a algún tipo de acuerdo. Estas entonces son declaraciones efectivamente citadas por una cadena de televisión que se llama NBC News y que dijo textualmente: si Rusia, reportando, ¿no?, citando al presidente estadounidense, si Rusia y yo somos incapaces de llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que es por culpa rusa, entonces impondré aranceles secundarios a todo el petróleo que salga de allí. Trump amenazó también en otro frente, porque le gustan las amenazas, así que nunca van para uno solo. Amenazó también con bombardear Irán si este país no accede a un acuerdo sobre el programa nuclear. Así nomás corta, ¿no? Así nomás, cuando uno puede. Bueno, sí puede. Y vamos a terminar en México, donde empezó este domingo la campaña de cara a las elecciones judiciales del 1 de junio. Muy interesante lo que está sucediendo allí, le vamos a dar seguimiento. Unas elecciones en las que se va a definir por voto popular a jueces, magistrados y también ministros de la Corte Suprema, así se dice. Si se trata realmente de comicios únicos,
únicos en la historia mexicana, pero también a nivel mundial, porque si bien existen algunos otros estados que puntualmente, por ejemplo, de Estados Unidos, que puntualmente pueden tener elecciones por voto popular, nunca se ha visto que las elecciones alcancen todos los niveles del Poder Judicial. Claro, completo, todo el nivel, todo el Poder Judicial. Es raro igual, es raro. Y bueno, habría mucha polémica, pero por ahora nos vamos a quedar con el lanzamiento de la campaña y para terminar, la palabra de Claudia Sheinbaum. A mejorar, a limpiar de corrupción el Poder Judicial. ¿Y quién es el único que lo puede limpiar? El pueblo. Por eso el Poder Judicial ahora responderá al pueblo y a la nación, porque será elegido por el pueblo de México. Eso quiere decir, con el pueblo todo, sin el pueblo. Eso quiere decir ser un gobierno de la transformación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, dice Claudia Sheinbaum. Interesante. Amigos y amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.